Marcelo Elizondo, experto en comercio exterior, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Un gusto, gracias por la comunicación. ¿Qué veremos faltar? ¿Qué ítems van a faltar? Algunos de los cientos. Mirá, acá hay dos problemas. El primero es que efectivamente se ha informado de una lista de productos que se van a tener que someter, como Cecilia explicaba, a estas licencias no automáticas, que es un pedido de permiso y si vos pasás los filtros te conceden la licencia para importar. Ahora, el segundo problema es que la gestión, la administración de estos procedimientos después no coincide necesariamente con la letra de la norma. Las licencias están permitidas por la Organización Mundial de Comercio, muchos países las aplican, pero en realidad son instrumentos para guardar ciertas seguridades. Cuando vos importás algo por razones ambientales o sanitarias o de impacto potencial en riesgos, pero no por temas cambiarios. De modo que después en la práctica, como hay un abuso, lo que tenés es una enorme incertidumbre, porque vos sabés hoy, podés presumir lo que va a faltar, hay muchos productos que son bienes finales, también algunos que son insumos, por ejemplo, para la producción electrónica, pero no sabés cómo sigue, porque acá te están cambiando constantemente el marco de referencia. Y yo te diría otra cosa más en relación a esto de que, bueno, démosle importaciones a los que importan insumos, no nos preocupa tanto si limitamos a los bienes finales. La verdad es que los bienes finales también son insumos, porque el que importa un bien final después lo vende y pone en marcha todo un proceso de generación de servicios. ¿Nos das un ejemplo para así entendemos? Un ejemplo, bien final, etcétera. Bueno, pongamos un alimento que vos importás o indumentaria que vos importás. Vos podrías decir, bueno, es una importación de algo que es suntuario. Ahora, cuando vos importás un bien final, en realidad hay una enorme cadena de actores que generan valor, que incluso generan empleo y contribuyen a la generación de riqueza detrás de ese bien final. El importador, el que te provee la logística y el transporte, el mayorista, el minorista. Para todos ellos que venden el bien final, hay trabajo en el medio. Y vos les estás obstaculizando ese trabajo porque hasta ese bien final es en realidad un insumo para el que después comercializa, porque hoy está todo mezclado. De modo que lo que estás generando acá es una imagen. No tenés dólares, eso produce un enorme impacto en las decisiones de las empresas que difieren inversiones, que postergan ante la duda negocios productivos, y me parece que ahí hay un gran daño que es consecuencia de una enorme cantidad de distorsiones que lo lleva al gobierno a poner en marcha estas represiones. Sí. Marcelo, y esas restricciones y ese cerrar el grifo y que haya cada vez más limitaciones para importar, ¿no es más inflación hacia adelante también, si va a haber escasez de productos? Sin dudas. Primero, porque cuando vos reducís la oferta, claramente tenés un problema de elevación de precios. Segundo, porque, insisto, todo esto lo que hace genera un costo oculto, que es de difícil medida, que es cuánto menos se invierte por esto. ¿Cuántas empresas que podrían lanzar una nueva línea no lo hacen porque tienen miedo de que a ellos también les toque alguna restricción en el futuro? ¿Cuántas alianzas internacionales que podrían hacerse? Pensemos en una empresa extranjera que quiera tener un proveedor argentino y que diga, bueno, acá encuentro un proveedor argentino que es calificado, pero la verdad, hacer un negocio con un argentino, que no sé si va a poder importar el insumo, si después va a poder conseguir los dólares para poner en marcha el funcionamiento, busco clientes en otro lado, proveedores en otro lado. Todo ese costo oculto también genera menos producción hacia adelante y, por supuesto, al ponerle un techo a la economía, genera pobreza y también inflación. Cecilia, Jessy. Sí, Marcelo, para darle, porque naturalizamos ya hace mucho tiempo que exista un cepo, que no se pueda, que haya restricciones para importar. ¿Hubo en otro momento, fue peor en algún otro momento? O para ponerle, digamos, para tener una medida de esto. Yo recuerdo, por ejemplo, 2012, 2013, que no conseguía, acá estaba embarazada, unas pastillas que eran las únicas que prevenían las náuseas, bueno, cosas para los lentes de contacto. Ese momento lo recuerdo como de faltantes, más vinculado a lo médico. Pero para tener una referencia, ¿este es el peor momento de restricciones? En mi opinión sí, es relativo, comparar siempre es complejo. En mi opinión sí es el peor momento. Nunca hubo una cantidad de productos sometidos a esto que son las licencias no automáticas tan grande. Y me parece que esto tiene que ver con un problema previo, es que no hay dólares. Ahora, no hay dólares
porque en realidad el Banco Central se empeña en pagar los dólares menos que los que el mercado cree que los dólares valen. De hecho, el ejemplo del dólar soja mostró que si vos das precio, el dólar aparece. El problema es que no hay dólares en el Banco Central, no en la economía argentina, donde sí hay dólares, pero el Banco Central no, y no hay dólares en el Banco Central porque el Banco Central se empeña en tener un tipo de cambio oficial atrasado, y entonces la respuesta es, bueno, como no alcanza, impidamos importaciones. Yo creo que este es el peor momento. El problema es que esto es una pelota en la cual uno ingresa, se va grabando y después es muy difícil salir. Y genera una enorme cantidad de distorsiones, porque después vos imaginate una autoridad a la que le van llegando los pedidos de importación y dice a este sí, a este no, ¿por qué a este sí? ¿Qué me está pidiendo? ¿Me está pidiendo lo que necesita o más para cubrirse? Nadie sabe. Cuando vos tenés una oficina pública que decide por los actores privados que deberían decidir, ese problema todavía se agrava, se distorsiona y otra vez lo que termina produciendo es un diferimiento de decisiones que la economía hubiera tomado, que hubieran sido generación de valor, de riqueza y de producción, lo cual contribuye a un problema sistémico mayor. No se puede separar la importación de la exportación, los bienes de los servicios, la producción de la venta. La economía es un sistema integrado. Osvaldo. Sí, estaba pensando qué relación puede tener esto con la desocupación. Porque, por ejemplo, algo que puede parecer trivial, como por ejemplo instrumentos musicales, guitarra, violines, arpas. Uno dice, bueno, ¿cuántas arpas se pueden vender? Pero imagina una casa que vende instrumentos musicales que al no tener que vender va a tener que echar a parte de su personal, por ejemplo. Bueno, Osvaldo, estás diciendo lo que yo decía. El gobierno está diciendo, voy a limitar menos las importaciones de aquello que las empresas usan para producir, insumos o bienes de capital, y voy a limitar más aquello que son bienes finales, porque en definitiva ya están producidos. Sin embargo, los bienes finales en realidad son un insumo de los servicios. Y hay una enorme cantidad de acciones que surgen de los servicios a partir de la comercialización de los bienes finales, como los instrumentos de música, la indumentaria, alimentos importados. Vos pensás que el mayor generador de empleo en la economía son los servicios, no es la industria. Y los servicios, más del 60% de la economía y más del 60% del empleo. Por lo tanto, eso de bienes finales o insumos también es una cosa caprichosa. Medio surge de aquella vieja visión de la economía en primario, industrial y servicios, que hoy ya no se compadece con la realidad. Eso es viejo. Hoy es todo un sistema integrado en el cual todo se retroalimenta y efectivamente también los bienes finales son insumos de los servicios. Bien, breve última de César. No, ahí el gobierno dice que toma esta medida para proteger justamente el nivel de actividad y la recuperación de la economía. ¿Esta medida protege el crecimiento o puede generar recesión? No, claramente esta medida va en contra del crecimiento. Pues esta medida impide producir al que necesitaba las importaciones, impide tomar decisiones hacia adelante para el que tiene incertidumbre y por las dudas que le toque también a él difiere, genera una enorme distorsión de materia de costos y da la sensación de que el gobierno está en una posición de mucha debilidad. Cuida los dólares, no los tiene, manifiesta desesperación. Esa es la peor señal que vos podés dar desde el poder político a los actores económicos, a los que vos les tenés que dar señales de cuál es el camino. Será mejor o peor, pero tenemos un camino cierto. Acá vos fíjate que están todo el tiempo tomando una decisión nueva que se corrige por otra nueva dentro de 15 días y que después se ajusta por otra nueva dentro de 2 meses. Y eso, sin dudas, afecta contra la capacidad de producir. Marcelo, muchas gracias. Un gusto, gracias a ustedes.